Bueno, tenemos que hablar de otros temas. No es noticia, pero sí es un tema de debate importante. Que reviva el gobierno de México un esquema que es polémico para lograr la autosuficiencia alimentaria, para reducir la pobreza. Se trata del esquema de precios de garantía, en este caso para el frijol, maíz, arroz, trigo, para leche líquida. La idea es, en términos generales, garantizar un precio, un ingreso que cubra los costos de los productores y que éste siga produciendo. También lanzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como parte de su esfuerzo, un programa que establece costos fijos para pequeños productores que tienen un número específico de hectáreas ya sembradas. Y además, esto es parte de otras iniciativas que incluyen fertilizantes, crédito ganadero a la palabra, entre otros. Este esquema de precios de garantía es usado, aunque cada vez menos, en muchos países por las distorsiones que genera, porque además se trata de un subsidio, porque abre espacios a la corrupción. Es decir, se conoce muy bien el esquema. Pero entonces, ¿qué se hará diferente en México este 2019 con el esquema que permita asegurar que va a funcionar? Jorge Suárez Vélez, ¿cómo estás? ¿Por dónde empiezas? Hola Gaby, pues de regreso estamos en los años 70, ¿no? Este tipo de esquema que ni entonces había funcionado está de regreso y eso es bien preocupante, particularmente considerando que en una economía como la de México esto no funcionaba en aquella época, que era una economía cerrada. Ahora en una economía abierta como la que se tiene después de tratados comerciales internacionales, esto podría ser un desastre y por muchos frentes es algo que le va a ocasionar daño a la economía. La distorsión que se entiende al meter la mano ahí, digamos, la autoridad, es muy clara. Pero ¿qué más dices que pruebas, con lo que pruebas que no va a funcionar? Es muy importante, Gaby, recordar que los precios son un mecanismo muy importante para definir en dónde se debe invertir y en dónde no. La realidad es que si nosotros vemos el perfil geográfico que tiene México, México es muy ineficiente en la producción, o relativamente ineficiente en la producción de granos. Algo que es de extraordinaria utilidad es el poder comprarle a aquellos productores que sean muy eficientes en esta producción. En este caso, México está junto a el más eficiente del mundo, que es Estados Unidos. El caso de Estados Unidos tiene no solo grandes planicies, sino tiene grandes planicies que están también irrigadas. Y es un país que ha invertido enormes cantidades de dinero en desarrollo de maquinarias de alta eficiencia que han permitido que todo esto se cultive casi sin interacción humana, además de desarrollo de probióticos para la tierra, sistemas de drones para sembrar semillas, mejores fertilizantes, gran producción de nitrógeno para los fertilizantes. Es decir, tienen todas las de ganar para este tipo de cultivo que lo pueden hacer aparte en extensiones que México no sueña tener. Por eso es infinitamente más inteligente comprar estos productos de quien los puede hacer con gran eficiencia, pero exportar aquellos que tú haces con eficiencia, y México es muy eficiente en la producción de aguacate, de tomate, brócoli, ajo, hortalizas, donde tiene ciertas condiciones climáticas y laborales que favorecen este tipo de producción. En alguna parte de este análisis se escucha como básica esta explicación, pero precisamente porque queremos ver cuál es la evidencia para decir que esta vez sí funcionarán, Jorge, es que yo te pregunto, hablaste de Estados Unidos. Acá en Estados Unidos y en algunos lugares en la Unión Europea también hay subsidios, ¿eh? Claro, y es absolutamente contraproducente también para esas economías, porque acaba inyectando distorsiones importantes en mercados que a la larga se traducen en ineficiencias y en asignación de inversión que no debería de hacerse en ciertos sectores. Lo que es un hecho aquí es que es deseable que le ayudes, por ejemplo, a los pequeños agricultores, pero, por ejemplo, en Estados Unidos el grueso de estos subsidios lo reciben grandes corporaciones de agroindustria. Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que decías, corrupción, con este tipo de cabildeo que se hace para recibir ese tipo de gasto, pero en ninguno de los casos podemos pensar que es positivo. Ciertamente un precio de garantía podría servir para tratar de quitarle volatilidad a los precios de los productos en el mercado. Sí. Pero eso, una vez más, era algo que en los 70 necesitabas de alguien que te lo garantizara, y hoy tienes la posibilidad de coberturas en mercados financieros. Es decir, dentro de todo lo que tú dijiste, hablaste de acceso a mejores fertilizantes, cierto acceso a crédito, eso es absolutamente positivo. Sería positivo también el darle acceso a agricultores a este tipo de mercados de cobertura que les incrementen la certidumbre.
Pero más allá de eso, es de vital importancia permitir que el capital se vaya a invertir en aquellas áreas donde México, por ejemplo, en este caso, tenga ventajas relativas con respecto a sus competidores. Eso les permitirá producir mucho más, tener muchos más dólares que permitan con ellos comprar otras cosas que estás importando. Y algo importante también, hablaste de autosuficiencia alimentaria, algo importante también a recordar en este caso es que en el maíz, que es ciertamente lo más importante para consumo humano en México, México es casi totalmente autosuficiente para maíz blanco. De lo que está hablando aquí es de subsidiar la producción de maíz, sustituir la importación de maíz amarillo, que es para forraje. Es decir, aquí ahora resulta que hasta los cerdos deben ser nacionalistas y esto es un absurdo por donde lo veamos. Que coma el cerdo el producto mexicano, el nacionalismo ahí entre los cerdos. Claro, Jorge, muy clara tu explicación. Gracias. Gracias, Gaby. Muchos saludos. Igual, regresamos.